Fue uno de los mejores regalos de mi vida. Mi padre volvía de la obra, vestido con la ropa de trabajo, el mono azul, y aquel atardecer de verano abrió uno de los bolsillos y me dijo que metiese la mano. Con cuidado, ¿eh? Pero los dedos rozaron lo inesperado, algo en movimiento, y me asusté. Mi padre se rió y con mucha calma sacó el misterio encofrado en la gran mano de albañil. La abrió extendida hacia el crepúsculo. Era un grillo. Y esperó a que cantase. Truman Capote, cuando se pasaba de rosca, escuchaba un engranaje de grillos y deseaba que un incendio devastara aquellos campos de Pesadilla. Hace tiempo que no oigo cantar los grillos, y esa es mi pesadilla, que no cantan. Por donde voy en los campos pregunto: dígame, ¿este año aquí han cantado los grillos? Y a quien pregunto me mira con extrañeza, intentando detectar dónde está mi avería. Sí, claro que han cantado los grillos, como siempre. ¿Como siempre? Sí, que tienen la memoria del canto, pero ya no están seguros si lo han oído este año. Puede que tenga razón, me dicen, ya no se oyen como antes. Tal vez hay un gran incendio invisible. A solas, extiendo la mano vacía hacia el crepúsculo. Bona vesprada, buenas tardes, Manuel Rivas. Buenas tardes. Una voz maravillosa, porque no siempre un escritor y poeta tiene una voz que acompañe. En tu caso, sí. Gracias. Manuel, es un placer tenerte aquí en Televisión de Castellón, en ese periplo que estás haciendo de promoción y, bueno, y charlando con la gente y conociendo gente por España. Creo que vienes de Bilbao, de Madrid también, sí. Y ahora dentro de muy poquito te vas a Valencia. Bueno, pues es un lujazo tenerte aquí en Castellón. Has venido, se te considera, bueno, la voz sobresaliente de la literatura gallega contemporánea. ¿Esos epítetos a ti te gustan? ¿O sientes un poco de vértigo o compromiso? Bueno, había un escritor colombiano, Álvaro Mutis, que decía con mucha ironía, dice, soy uno de los 10.000 mejores escritores de Colombia. ¿No? Sí, ¿no? Creo que eso es un aspecto secundario, ¿no? Bueno, siempre, yo creo que a todo el mundo le gusta que le quieran o que eso signifique que hay un interés, que pueda haber un interés por la literatura. A mí, desde luego, lo que no me interesa nada, hay gente que te dice, felicidades por ese premio, a ver si alguna vez leo un libro tuyo. Qué mal suena eso, ¿eh? Entonces dices tú, bueno, ¿y qué importa el premio? Quiero decir, claro, yo escribo libros, ¿no? Efectivamente, cuento historias. Con los premios no se escribe. Eso no significa que puedan ser un aliciente en un momento determinado, pero ni con las medallas se corre tampoco, ¿no? Yo creo que es otro, realmente, la razón, es otra la razón y el sentir de por qué uno, digamos, tiene este oficio, ¿no? Pero el hecho de que a lo mejor siempre se te relacione con la literatura gallega, o sea, ¿a ti te gustaría que te quitaran ese apellido y, bueno, ser un escritor más, ¿no? Como uno de esos 10.000, ¿no? O bueno, no, o llevas por bandera y sientes orgullo de que se te vincule con las letras gallegas. Bueno, no es incompatible, ¿no? A veces te presentan como escritor gallego, otras simplemente eres un escritor. Creo que hay una definición de lo que es universal, que es de un escritor portugués llamado Miguel Torga, que ya no vive, pero maravilloso, ¿no? Y él decía que lo universal es lo local sin paredes, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que, ya digo, yo nací en Galicia, habitualmente escribo en lengua gallega, pero si no me interesase ese mundo, digamos, que tengo más próximo, difícilmente me iba a interesar otro mundo, ¿no? Yo creo que la primera condición para tener una sensibilidad, digamos, universal es justamente sentir aquello que tienes más próximo, ¿no? Y vivir intensamente los problemas de la gente que te rodea, porque eso significa que vas también a vivir y a comprender lo que le puede estar a pasar a gente en otros lugares. De todas formas, la literatura, la cultura, sí que sirve para cultivar, digamos,
puede servir para cultivar una tradición, pero siempre tiene un componente de ruptura, tienes que construir tu propio camino, es un andar que estás acompañado, pero al mismo tiempo nadie puede hacer por ti, claro, ¿no? Y es un viaje también hacia adentro y hacia afuera, es decir, que puede tener importancia Galicia, España, el mundo, pero también es un viaje hacia la zona secreta del ser humano, y en ese sentido cada persona es una nación, cada persona es una nación, ¿no? Entonces dejémoslo ahí, que lo local es, como se dice en el aspecto ecológico, dice, hay que pensar globalmente y luchar, vivir localmente, ¿no? Y no es, ya digo, no es incompatible. Yo creo que es, para ser universal tienes que sentirlo local, y también cuando vives, digamos, en tu mundo, en lo más próximo, tienes que tener la esfera encima de la cabeza. Cuando escribes, tienes que tener la esfera de la tierra en la cabeza, no tienes que tener un cachito, ¿no? Qué maravilla. Bueno, es un placer escucharte. Quería preguntarte, tú también tienes una faceta periodística. ¿Qué tiene la literatura y el periodismo que al final han conseguido, ¿no?, que algunas personas o hagan trasvase directamente o, bueno, o tienen, digamos, ¿no?, cada una mano, ¿no?, o parte de la mitad de su mente en un lado y la otra mitad en el otro? ¿Para ti fue un paso natural? Totalmente natural. Yo creo, además, hay gente que en el mundo del periodismo, de la literatura, que les parece que hay como una especie de frontera o a veces de abismo entre una cosa y otra, y para mí realmente el periodismo, y hay colegas que se le ponen los pelos de punta si digo esto, el periodismo es una rama de la literatura. Claro, completamente de acuerdo, Manuel. Gracias. Sí, yo creo que sí, que uno tiene que escribir una crónica, un reportaje o una intervención en un medio audiovisual, ¿no? Tienes que trabajar con la lengua, trabajar con el lenguaje, con las palabras, con la misma intención y vocación de estilo con que puedes trabajar cuando haces una novela o un cuento o una poesía. Es decir, para mí hacer un titular, por ejemplo, requiere una intensidad, ¿no? Sí. Y buscar esas palabras con precisión, que digan, que estén contando, ¿no? Esas pocas palabras son como tienen que a veces que golpear ¿no?, la claro, conciencia, o tienen que despertar a quien está igual despistado. Entonces lo hay que hacer con la misma voluntad de estilo que haces un verso, un titular, ¿por qué no? Y el verso también puede ser como un titular, tiene que decir. Entonces las diferencias entre periodismo y literatura, evidentemente que hay matices de género, ¿no? Y de rapidez, estarás de acuerdo conmigo en que, sí, en que el escritor tiene un poco más de tiempo para pensar las cosas. Sí, es evidente que el periodismo está, digamos, más condicionado por el tiempo, sí, por la actualidad, a veces prácticamente tiene que ser un plis-plas, ¿no? Pero también la literatura a veces tiene esos momentos, ¿no? Quiero decir que uno puede pasar un tiempo en silencio y que está ahí creciendo algo, y de repente surge como un manantial, ¿no? como un torrente, y escribes, como decía Melville, el autor de Moby Dick, que decía: yo mojo mi pluma en un volcán, ¿no? y escribía enfebrecido, ¿no? Sí. Como Valle Inclán igual también tenía. También dentro del periodismo es fundamental, a veces, evidentemente, cuando estás tratando una noticia, algo que ha ocurrido de repente, ¿no? Un suceso, y es fundamental la rapidez en contarlo, pero no siempre quien cuenta por primera vez la cosa la cuenta mejor.
Sí. ¿no? Y también en periodismo es interesante esa otra dimensión de un periodismo. A mí me gusta mucho el género del reportaje o la crónica, como le llaman en Latinoamérica, ¿no? Reportaje, que es ir a hablar con la gente, escucharla. Después de que, incluso muchas veces que han pasado las cosas, ha pasado una tragedia, ha pasado algún suceso, un incendio, una inundación, un drama o otra cosa menos dramática, pero que ha pasado algo importante, y es interesante porque a veces digamos, el periodismo marcha de los sitios y ahí queda el lugar. Y a mí me gusta mucho el periodismo de volver al lugar, ¿no? Es decir, bueno, realmente, ¿qué cuenta ahora la gente? Eso quizá porque tienes más mente de escritor, ¿no? Esa idea ¿no? Sí, o es un periodismo, piensa que de hecho hay un género que creo que es muy interesante, que ha renovado mucho la literatura, también el periodismo, pero que es lo que llamamos nuevo periodismo, ¿no? Y está desde, bueno, la gente más conocida son los americanos, Tom Wolfe y Truman Capote, Guy Talese, perdón, pero también en Latinoamérica hay Rodolfo Walsh, fueron quizá incluso anteriores, pioneros, ¿no? Y tenemos en España y en las diferentes culturas así del Estado español gente que ha hecho un trabajo periodístico y literario extraordinario, y a veces se mezcla, sí, ¿no? Que dice que sus crónicas periodísticas son obras de literatura extraordinarias. Sí. Algún caso, por ejemplo, bueno, hay muchísimos, pero Wenceslao Fernández Flórez, por ejemplo, tiene unas crónicas, pero pensemos en Pla, Josep Pla, el propio Vasco Ibáñez, me parece que también tuvo una fase importante como periodista, ¿no? Yo creo que es una buena escuela el periodismo. Sin duda. También te quería preguntar, antes de entrar en materia del libro, sobre esa faceta de autor de cuentos, que siempre se te relaciona más con la novela, por aquello, ¿no? Parece que sea un poco el género mayor. Y cuéntame un poco, también cómo te acercas al cuento. ¿El cuento nace antes que la novela o cuéntame un poco? Bueno, realmente yo creo que los géneros son importantes para analizar, para después, pues a efectos de estudio y de ver, pero a mí me parece que podríamos definir un poco, para entender lo que puede ser la poesía. A mí me interesa la poesía, escribo poesía, me interesa el cuento, el relato, me interesa la novela. Muchas veces empiezas algo pensando que va a ser una novela y ves que realmente encuentras como una especie de redondez, y que la historia que tiene mejor esa forma esa medida de relato, sí, ¿no? Y en cambio la novela es más, cuando tienes que contar algo como más laberíntico, más, pero en el fondo toda literatura yo creo que tiene que ser poética. Es decir, poética, la poesía es ir a la esencia de las palabras, es como hacer ecología con las palabras, que vuelvan a nacer las palabras. Tienes que sentir, escribir es pensar y sentir al mismo tiempo. Es un trabajo sentipensante, ¿no? Porque el círculo del pensar está bien, el pensar, claro, somos seres que te permiten establecer, profundizar en caracteres, en personajes, en situaciones, tienes que tener memoria, ¿no? El proceso literario es un proceso en parte racional, digamos, pero es fundamental, yo diría que es más importante lo que sería la dimensión del sentir. Sí. Es decir, el sentir es la primera conexión con el mundo es sentir. Después puedes elaborar, razonar, establecer causalidades de por qué pasó esto, por qué no pasó, tal. Pero lo primero es el sentir.
es el golpe de vista, el olor, lo que te sacude por dentro, ¿no? Y también es algo muy importante que te permite comunicarte no solo entre personas, sino que el sentir te permite comunicarte con la naturaleza, con los animales, percibir, escuchar, ¿no? Como esos seres sintientes también pueden estar, tienen sus deseos, su memoria, sus dramas, escuchar el mar, digamos, estar en el cosmos, ¿no? Y eso es posible gracias al sentir. Entonces, lo importante a la hora de escribir es conectar el sentimiento, los sentimientos con la parte de la razón, ¿no? El sentir y el pensar. ¿Y cómo se ha conjugado todo esto contra todo esto? En este caso, en este nuevo trabajo que presentas, que además incluso antes de entrar en antena me decías, es que este libro sobre todo me ha servido para debatir, ¿no? Sí. ¿Qué podemos contar, qué podemos desvelar, ¿no? al espectador? El título, Contra todo esto, parece un grafiti, una pintada, ¿no? En la pared, y bueno, yo realmente parte del libro decía... Sería un buen titular, ¿no? Sí. De reportaje. Claro, cuando dices contra todo esto no significa contra todo, evidentemente, sino contra todo esto, ¿no? Entonces hay una primera parte en el libro que tiene esa forma de manifiesto, que es como un alegato, que nace no de una doctrina, no tiene un sentido doctrinal, no tiene un sentido partidario, no tiene un sentido de elaboración, digamos, teórica, sino que nace de las entrañas. Para mí es un libro literario también, nace de las entrañas ante un sentimiento. Hablábamos antes del sentir, un sentimiento de vergüenza ante una serie de cosas que están pasando, que ves que están pasando. Unas cosas más o menos próximas, pero otras, digamos, que están pasando en el mundo también. No te iba a preguntar, ¿no? Cuando dices lo que está pasando, no pensemos en un entorno más cercano, sino pensemos a nivel escala global. Sí, a escala global. Es un libro, yo hablaba antes de lo local universal, sería eso. Contra todo esto, ¿qué nos está pasando en lo local y en lo universal? Sí. ¿No? Porque creo que hay una situación que no se da, que no es exclusiva del mundo más cercano, sino que creo que se está pasando en el mundo. Yo, de alguna forma, lo que arranca de las entrañas es un sentimiento de vergüenza. Sentimiento de vergüenza ante desigualdades, ante injusticia, ante una vuelta a la carrera armamentística, lo que podríamos denominar una guerra contra la mujer, una guerra contra la naturaleza, ¿no? Entonces, más cosas, una indiferencia pues hacia gente que está sufriendo, como decíamos antes, injusticias, ¿no? Entonces, hay un primer impulso, como una primera semilla, que es ese sentimiento de vergüenza. Cuando sientes vergüenza ante algo, ya es una revolución. Claro. Se produce una revolución. Tomas conciencia. Tomas conciencia, efectivamente. Ves algo que antes no veías. No, puede ser que fuera. Porque aquí, este libro, tanto la literatura como el periodismo, nos pueden servir para ver lo que no está bien visto. Y lo que no está bien visto tiene dos sentidos, ¿no? Dos acepciones. No está bien visto porque estaba oculto o porque estaba tapado, y no está bien visto porque resulta incómodo, desagradable, desasosegante, perturbador el verlo, ¿no? Era como cuando Goya hace los desastres de la guerra, son esos grabados impresionantes que cuentan en el fondo todas las guerras. Fue como un primer gran periodista, Goya, a través de las ilustraciones, ¿no? Un corresponsal de guerra, eso que cuenta ahí. Entonces, una de las leyendas que ponen en los desastres de la guerra es no se puede mirar, que es como una provocación, ¿no? Como algo, claro, a ti te dicen no se puede mirar, inmediatamente miras. El periodismo, yo creo que es cuando te dicen, y la literatura, no se puede decir, entonces dices, hay que decirlo. Sin duda. ¿No? Es una especie de estímulo. Entonces, bueno, el libro va haciendo ese recorrido, tiene esta primera parte de alegato y después va haciendo un recorrido
en Por Partes está un capítulo que es Viva el periodismo, cabrones, otro que es Sangre debajo de las multiplicaciones, que trata de las vidas precarias, otro que es Perdonen las molestias, nos están matando, que es sobre los feminicidios, la situación de la mujer, ¿no? Otro que es Cuando los animales hablan, que trata de la situación digamos, de la naturaleza, del cambio climático, los propios, también la extinción de ciertas especies, y bueno, y después tiene una parte también, ya digo, muy literaria, porque otro capítulo es la literatura escrita en la orilla. Para mí la literatura hay que hacerla en la orilla. Hay que ser orilleros, ¿no? No dejas una coma fuera. Se nos acaba el tiempo, Manuel, y bueno, yo creo que es fascinante siempre escuchar a personajes como tú que nos abren los ojos, ¿no? Y sobre todo nos van a abrir adquiriendo el libro, disfrutando de acercándonos a la literatura y acercándonos a tu manera de escribir, ¿no? Y a tu manera de contar. Ha sido un lujo tenerte aquí en Castellón. Espero que sigas por ese periplo, ¿no? Y que sigas haciéndonos pensar y haciéndonos debatir, que te siga sirviendo para bueno, despertar un poco nuestras conciencias y bueno, te reitero nuestro agradecimiento por haber tenido un huequecito para visitar Televisión de Castellón. Pues un placer para mí, y además tenemos abrir los ojos, tenemos que ayudarnos entre todos a abrirlos. Pues seguro. Bueno, pues ya saben, iniciamos la semana abriendo los ojos.